Buenas tardes a todos, mi nombre es Pablo Moncasi, soy licenciado en Psicología. Hoy vengo a compartir con ustedes una temática que me pareció también interesante y significativa en relación a las cuestiones vinculadas a la ansiedad. Puntualmente me refiero a un trastorno que a mucha gente le interesa, que lamentablemente muchas personas han tenido que vivir en carne propia, o algún familiar o algún amigo, y tiene que ver con los trastornos de ansiedad por estrés postraumático. Me interesaría contarles qué son, cuál es el tratamiento, cuáles son las causas y cómo poder sobrellevarlos en el caso que uno tenga que pasar por esta situación. Tiene que ver con un trastorno, ¿sí?, que puntualmente se relaciona o se vincula con personas que han sufrido o que han tenido que traspasar una vivencia dramática, una vivencia traumática, un accidente, un secuestro, un robo, que es algo de lo que hoy en día se está observando mucho, por lo menos acá en nuestra ciudad, y bueno, tiene que ver con las situaciones delictivas, con problemas de este tipo, y mucha gente queda muy movilizada y muy marcada por esta situación, ¿sí? En cuanto a las cuestiones, digamos, históricas, para poder rebobinar un poco en el tiempo y estudiar en relación a esta cuestión, hay unos primeros estudios de Freud, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Él hablaba de neurosis de guerra. Él empezó a estudiar estas cuestiones con personas, con ex soldados que habían vuelto de la guerra y revivían de alguna manera por medio de sueños, por medio de recuerdos, por medio de pensamientos, todas estas situaciones traumáticas de la guerra. Entonces, bueno, él lo denominaba neurosis de guerra. Actualmente, en los manuales de psiquiatría se lo puede encontrar como trastornos de ansiedad postraumático. ¿Qué es lo que le pasa a la gente que tiene esto? Básicamente tiene niveles de ansiedad muy importantes, pensamientos obsesivos recurrentes que le generan mucho nivel de angustia y de malestar, manifestaciones físicas, sudoración, temblores, parestesia u hormigueo, sensación de atragantarse, un nivel de malestar muy grande cuando siente que de alguna manera revive y está experimentando o reexperimentando esta situación vivida que le generó un nivel de impacto y de traumaticidad muy significativo. Una de las cuestiones interesantes a tener en cuenta a nivel diagnóstico es que muchas veces pueden producirse al poco tiempo de haber sufrido la situación traumática, ¿sí? Estas reacciones se dan al poco tiempo, a los días, o en algunos casos también puede darse después de un tiempo determinado, de un plazo, ¿sí? Que eso es muy relativo y muy subjetivo de cada persona. Entonces este es un elemento para tenerlo en cuenta a la hora de poder hacer un buen diagnóstico diferencial. Básicamente hay tres tipos de sintomatología o de exteriorizaciones del síntoma. El primero, recuerdos y pensamientos intrusivos. El segundo, cambio en las reacciones físicas, ¿sí? Tiene que ver con todas manifestaciones físicas que se dan de una forma muy manifiesta y que genera muchísimo malestar en el paciente, sentirse mal físicamente. Y el tercero tiene que ver con cambio en los estados de ánimo, mucha labilidad emocional, mucha variación. Un paciente que por momentos se siente muy angustiado, por momentos mejora anímicamente y por momentos se vuelve a sentir muy allá en el piso, y esas variaciones anímicas tienen que ver generalmente o están vinculadas o están relacionadas a este tipo de problemática. Y vuelvo a repetir, esto está buenísimo para tenerlo en cuenta a la hora de diagnosticar y diferenciarse con otra problemática en relación a la cuestión de salud mental. Cuando hablamos de recuerdos y de pensamientos, me refiero justamente a sueños, a alguna situación que uno percibe en el presente y que lo retrotrae o que lo trae, o alguna charla o algo por el estilo, e inevitablemente lo vincula nuevamente con la situación que generó dolor. Cuando hablo de cuestiones físicas, me refiero, como les decía antes, malestar, mareo, sensación de ahogo, sensación o mucho nivel de irritabilidad, conflicto en las relaciones sociales, esta sensación de querer irse porque no se aguanta donde está. Bueno, toda esta cuestión que se manifiesta con mucha sudoración, mucho nivel de incomodidad. Bueno, esto es lo que se escucha mucho con los pacientes que empiezan a tener este tipo de malestar. Y por último, cuando hablo de estado de ánimo, justamente trastornos que están afectados a un ánimo muy depresivo, o de repente sentirse eufórico. Bueno, esta labilidad es lo que se refiere básicamente a los cambios emocionales. Hay un ejemplo claro que uno lamentablemente escucha con los pacientes. Hoy en día hay mucha gente que es asaltada por motos. Entonces cuando uno va caminando por la calle y siente la frenada o siente que sube la moto,
arrancan todos los síntomas y se conjugan los 3 puntos que yo le venía diciendo. Entonces, de alguna manera, está bueno empezar a retrabajar esta cuestión en los espacios terapéuticos, porque tampoco se puede vivir la vida asustado por cada moto que viene, porque no necesariamente tiene que volver a pasar lo mismo. Yo siempre hablo de que, bueno, de que la idea es poder ser precavidos, ¿sí?, pero no caer en conceptos paranoicos. Hay un concepto en la psicoterapia zen, en el budismo, que se denomina Shisantem. Shisantem es una terminología japonesa que significa relajado pero atento, ¿ok? O sea, uno tiene que estar relajado, no tiene que estar paranoico que algo me va a pasar. Che, me va a pasar esto, me van a volver a robar, me van a matar. No podés vivir la vida así, pero sí estar atento. Atento no significa paranoico. La idea es relajado pero atento. Actitud Shisantem. Los tratamientos básicamente entonces se basan en reestructuración cognitiva, poder cambiar los pensamientos, poder cambiar las emociones, poder cambiar la situación y disminuir el nivel de ansiedad anticipatoria y de angustia de expectativa. Es muy importante también poder manejar mucho la cuestión de la ansiedad en relación a las técnicas de meditación, ¿sí?, a darle un andamiaje y herramientas, ¿sí?, para poder de alguna forma reentrenar las habilidades sociales que muchas veces se ven muy afectadas cuando suceden estas cuestiones, poder poner en palabra, darle el espacio al paciente para que en estos espacios terapéuticos puedan explicar lo que les pasó, puedan poner en palabra sus miedos y de alguna manera, si uno puede poner en palabra sus angustias, comienzan a disminuir los síntomas. Así que es muy importante que puedan recomendarle o acercarse o simplemente, bueno, hablarlo con lo que lo quieren hablar, pero ponerlo en palabras ya es un nivel bastante aliviador a la hora de hablar de trastornos de ansiedad por estrés postraumático. Últimos conceptos que les dejo, me parece muy importante, cuando uno pasa por una situación traumática, de alguna manera se activa un mecanismo patológico, que es un concepto que tomo desde la logoterapia existencial, que tiene que ver con la hiperreflexión. Empezamos a pensar, y cuando empezamos a pensar lo vinculamos con psicoterapia zen, exceso de pensamiento, síntomas, sufrimiento, y atraemos más angustia, más cuestiones psiquiátricas. La contra, como digo yo, el elemento positivo, ¿sí?, de la hiperreflexión es la desreflexión. Justamente la idea es no encerrarse y dejar de hacer actividades, al contrario, la idea es exponernos a las situaciones temidas gradualmente y poder ir controlando la conducta para poder de alguna forma, de a poco, ir desdramatizando, disminuyendo los niveles de ansiedad. Esto es algo que se hace progresivamente con protocolos, ¿sí?, y está buenísimo que ustedes puedan acercarse y consultar. Si tienen alguna duda, acá les dejo mi teléfono, mi mail, pablomoncasi@hotmail.com, y desde ya los incentivo para que puedan ponerse en contacto para recibir ayuda, ¿sí? Es una patología que genera mucho malestar, pero también los protocolos son súper positivos en relación a la implementación de técnicas que ayudan a disminuir los niveles de ansiedad y de malestar. Cualquier duda no dejen de consultar. Los saludo y nos volvemos a ver en el próximo video. Muchas gracias.